Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primicia Televisión, hoy con un nuevo programa Plebiscito 2022. Recuerden que tenemos que votar todos los chilenos el día 4 de septiembre por una de las opciones que es apruebo o rechazo, pero también hay dos opciones más que son en total 4 que puede votar en nulo o anular o en blanco. Mi consejo es que lo anule y no lo deje en blanco para no tener ningún tipo de inconveniente con respecto de este llamado que ha hecho el presidente de la República. Y quisiera comenzar este programa con algo que me parece muy interesante de plantear, que vamos a hablar con los panelistas, que ya se los presento, y es el tema de que se ha acusado al gobierno de tener alguna injerencia respecto de la campaña. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que efectivamente esta propuesta de constitución nueva fue organizada, fue creada, fue llenada, fue discutida por 154 convencionales que fueron elegidos y que se transformó en una propuesta que se le entregó al presidente de la República. Y el presidente de la República está obviamente presentando esta propuesta y aparece como que fuera algo escrito por el gobierno, cuando es algo escrito por una constitución. Ahí es donde me complica la situación respecto de la campaña, que es lo que habla la gente del rechazo. Y para esto también hoy día ya la Contraloría fue informada para que definitivamente aclare la situación de la participación del gobierno respecto de esto. Ahora, yo estoy de acuerdo en el sentido de que el gobierno podría haber informado a la ciudadanía como una obligación, pero dando siempre la posibilidad de que la gente conozca el apruebo y el rechazo. Y, bueno, no sé, yo no tengo problemas que la firme o no, da lo mismo, pero en el buen sentido de la palabra, habría sido mucho mejor que no apareciera el presidente de la República, sea este u otro, haber tomado la bandera para hacer la presentación de la nueva propuesta que fue escrita por, como les decía, los 154 constituyentes. Y una de las cosas que vamos a poner, vamos a partir con ellos, yo quiero presentarles, esto lo dejo en la mesa para que lo podamos conversar y así conversar otros temas también que son muy relevantes. Quiero darles las gracias por la presencia del profesor Florencio Valenzuela, que siempre nos ha acompañado, y el señor Julio Trigo, que también nos ha acompañado y que realmente han sido un aporte para nuestro canal en el sentido de que han entregado la información. Muchas veces con vehemencia, pero no importa. Lo importante es el objetivo de este programa es que usted en su casa, mientras ve este programa, tenga la posibilidad de decir, esto es interesante, puedo discutirlo también en mi hogar, con mis hijos, con mis sobrinos, con mis nietos, con mi esposa. Creo que es interesante y creo que de esa manera vamos a crecer como ciudadanos. Así que quiero darle la palabra al señor Julio Trigo respecto de lo que... ¿Qué te parece de tu introducción? De la introducción. Sí, correcto. Yo creo que hay como un olor a intervencionismo. Yo tengo la sensación de que el gobierno de Boric, por quien he votado 3 veces, en la primaria con Jadwe y el 1 y 2 de las 2 elecciones para presidente. Pero no me parece el juego que está haciendo el gobierno de jugársela entero por una opción, que sin duda es el apruebo, porque me hubiera gustado haber visto al gobierno como un árbitro y no como un jugador más de un equipo u otro. Lamentablemente para Boric y su gobierno, y también ya también para el mío, pero ya estoy como cojeando con tantos errores que han cometido, de un poco tanta inexperiencia que no me la esperaba. En ese aspecto creo que el gobierno de Boric se aferró, se enamoró, pololeó con la opción apruebo en forma muy temprana. En marzo, abril ya estaba hablando del apruebo, que era incluso la viga maestra de su gobierno. Y ahí inmediatamente fue capturado, inevitablemente, por el resultado del 4 de septiembre. ¿Qué pasa si gana el rechazo?
¿Cómo se va a percibir el apoyo al gobierno? ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Se va a fortalecer el gobierno y vamos a tener un gobierno con una base programática desde la Constitución, nueva Constitución? Eso tendríamos que verlo. Y por último, para darle sus minutos a Floro, el intervencionismo también es peligroso en las reelecciones. Y la reelección de presidentes está absolutamente está considerado en esta nueva Constitución, lo que me parece a mí un riesgo para la democracia enorme, porque vamos a tener a presidentes en sus 6 o últimos años de presidencia haciendo campaña para ser reelectos, como muchos alcaldes lo hacen en muchas comunas de nuestro país. Por lo tanto, el intervencionismo y el populismo deberíamos dejarlo de lado en esta etapa de la campaña. Profesor. Bueno, buenas tardes, buenas noches, las personas que nos están viendo. Sobre el preámbulo que hace nuestro director, yo creo que no quiero recordar las primeras palabras cuando el presidente recibió este proyecto. Dijo, es totalmente correcto votar apruebo o rechazo. Es decir, aquí a nadie se le va a criticar porque vote una u otra opción. Eso dijo el presidente. Y yo creo que la función que tiene un gobierno es entregarle a la ciudadanía este texto para que sea conocido. Y frente a esta campaña tan grande que hay de desinformación, de infundio, de decir que no va a existir carabineros, que se va a terminar con la bandera, y hay que reconocerlo también, y errores que se cometieron durante el mismo proceso, porque hubo constituyentes que cometieron errores profundos, que no están en el texto y que no quedaron plasmados en eso, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Repartir el proyecto de la Constitución, entregarlo masivamente, en Valparaíso por lo menos se está entregando a quien quiera ir a buscarlo, a las organizaciones sociales, para que sea discutido, analizado. ¿Y quién podrá dudar de cuál es la opción que tiene el gobierno? Pero naturalmente, y el presidente también con la misma claridad lo ha dicho, este programa de reformas que él encabeza, reformas estructurales, por supuesto que van a ser más fáciles de llevarse a cabo si se aprueba la norma constitucional. Porque si no, naturalmente, que va a seguir vigente la Constitución del 80, que no va a permitir los cambios que la ciudadanía demandó en el estallido social. Pero ¿qué le parece, profesor, de que además de esto, para ir cerrando el tema inicial, para ingresar a otros temas que también son de interés público, de que la UDI le ha pedido al gobierno 400.000 ejemplares de eso que se mandaron a imprimir, que son 900.000, y que también habría parecido justo si haber recibido ese 1.000.000 de ejemplares, haber dicho, bueno, rechazo, aquí tiene 500.000, apruebo, aquí tiene 500.000. ¿No habría sido una señal de ecuanimidad? Puede haber sido así, pero yo creo que más que entregarlo a los partidos políticos que están tan desprestigiados y que yo creo que entregarlo a las juntas de vecinos, entregarlo a las poblaciones, entregarlas masivamente a la gente que quiera leerlo. No me parece a mí que sea buena idea entregarlo por los partidos políticos. A mí me gusta esto de que sea entregado a la población mediante mecanismos alternativos. Una consulta para Floro. ¿Tú crees en lo que dijo el presidente, que la nueva Constitución debe ser la casa de todos? Es decir, yo creo que debería serla. Sin embargo, tengo claro que van a haber sectores, de partida el 20% que no quería esta Constitución. Ese 20% que votó por mantener la Constitución de Pinochet no la va a aceptar. Es que nunca va a ser 100, profe, nunca va a ser 100. Es lo que yo sostengo. Entonces, hablar de la casa de todos en una sociedad democrática tiene que ser la casa de la mayoría. Y ojalá de una mayoría grande, como estoy convencido que se va a obtener el 4 de septiembre, y una mayoría importante. Entendiendo la democracia, Florencio, es que si fuera 80% de apruebo y un 20% no la quiere, vamos a poner un ejemplo, es lo que estoy diciendo, pero democráticamente ese 20% tiene que someterse a la decisión de la mayoría. Es que yo creo que hay cosas acá que ese 20% no las va a aceptar nunca. Por ejemplo, yo creo que los dueños del agua nunca van a aceptar que el agua se transforme... ¿Pero qué porcentaje son los dueños del agua? No, son pocos. Pues ¿Cuántos? Bueno, la Sociedad Nacional de Agricultura, la gente que está, los dueños de la FP, los dueños de los colegios, los que han lucrado con la salud. Yo creo que esos sectores que han logrado
conformar la resistencia fundamental a este proyecto y que se han resistido a los cambios estructurales, no van a aceptar. Y eso lo dice el Partido Republicano, que tiene, ojo, que tiene una muy buena representación en la Cámara de Diputados. Mire, yo creo, que ellos están por no cambiar nada de la Constitución. Yo creo que, bueno, que evidentemente yo me gustaría escuchar a todas esas organizaciones diciendo lo que dice Floro. Que no estoy por esto, no estoy por esto otro. Me gustaría ver su posición, porque lo que plantea Florencio, claro, es la mirada que él tiene de estas organizaciones que nombró, pero en lo personal no he escuchado concretamente los proyectos de estas agrupaciones gremiales, de empresarios, de la AFP, en relación a esta nueva, y cuál es su aporte, que es legítimo, que tenga una mirada tal vez neoliberal. Es absolutamente legítimo un Estado democrático, que me guste o no, es otra cosa. Pero no podemos cerrarle el paso a ningún concepto de vida, a ninguna ideología, a ningún valor, a ningún código religioso en esta nueva Constitución. Y creo que esta Constitución le va cerrando espacios a ciertos sectores que históricamente estuvieron en pugna con ellos, y va transformando una Constitución hecha a la medida, como la hizo el dictador Pinochet, para un sector. Y en ese aspecto, que podría estar yo incluido en ese sector, me parece que es una pésima señal política de futuro, porque solamente nos va a traer conflictos. Yo quiero una Constitución que sea aprobada por el 70% de los chilenos, no por el 50+1, y que tengo la impresión que el resultado del 4 de septiembre va a ser tremendamente estrecho. Muy estrecho. Entonces, muy estrecho. Entonces, 7% creo que separa hoy día a uno y de otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo necesito acá que nos pongamos de acuerdo los chilenos. Que yo espero que también apoye a Boris cuando dice Floro: no hay que criticar a nadie si vota rechazo o apruebo. No sé si tú lo practicas. Pero en ese aspecto quiero llegar a un país tolerante, fraterno, que diga, bueno, yo me siento con el rechazo, me siento con el apruebo, porque todos queremos bien para Chile. Si aquí Chile es nuestra primera prioridad, no es otra cosa. Y yo creo que todos estamos deseando que Chile sea más fuerte, más fortalecido en muchos aspectos económicos, valóricos, en la sociedad civil, y que llegue de una vez por todas la paz social. Julio, te quiero cambiar de tema. Perfecto. Y a ver si avanzamos un poco más. Y esto es una información que me ha causado impresión respecto de la última semana, entiendo yo, que el ex director de Derechos Humanos, el señor Mico, a quien no sé si se le pidió la renuncia o renunció, no tengo idea, ex militante de la Democracia Cristiana, parece que empezó a entregar información respecto de que él dice que fue presionado por colectivos sociales, no me acuerdo si dijo político o algo así, respecto de que se declarara en el estallido social que se había cometido sistemáticamente, se habían infringido los derechos humanos. Y además se le pidió una serie de cosas y lo pusieron bajo presión. Ahora, lo que me extraña de que el señor Mico ahora hable de eso, de que él tuvo que defenderlo. ¿Cuál es tu impresión de esto? Y si tiene... A ver, yo creo que, bueno, Mico estuvo como primera línea en el estallido social, y me parece que efectivamente no supo controlar la situación, porque tuvimos hechos de los policías y militares que transgredieron el Estado de Derecho y evidentemente violaron en forma individual los derechos humanos de ciertas personas, sin ninguna duda. Mi percepción, con lo viejo político que soy, que no hubo un atentado a los derechos humanos sistemático del Estado de Chile. No creo que hayan puesto de acuerdo a todas las policías y ahora vamos a violar los derechos humanos de todos. No, creo que hubo personas que se escaparon y ellos están juzgados por la justicia en buena hora, pero no hubo una ideología de atentar o de transgredir o violar los derechos humanos de los ciudadanos en Chile. No creo. Yo viví la dictadura y peleé contra Pinochet y era muy distinta la situación, muy distinta. Por lo tanto, Mico me parece que le faltó mucho más coraje para dirigir, y de hecho tuvo su sede tomada creo que un par de años por los jóvenes. 60 o 3 meses. No sé cuántos días, muchos meses. Sí. Y justamente porque había una visión más ideologizada de cómo tenían que ser conducidos ese Instituto de Derechos Humanos. Y bueno, renunció, y tengo entendido que hoy día está en contra de ese borrador de Constitución. Mico está en contra. Florencio, ¿qué le parece estas declaraciones de Mico y si son ahora atendibles o no? Porque finalmente él dice que fueron presentadas 3.114 querellas criminales y que eso no daba
el ancho para que él pudiera hacer una declaración como le solicitaban de que se habían quebrado los derechos humanos sistemáticamente. Bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas en su tiempo, tal como un poco se desprende de la pregunta que le hiciste a Julio. Él, en su momento, cuando era presidente, cuando estaba encargado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, si él encontraba que estaba siendo presionado de manera incorrecta por grupos radicales o por colectivos de cualquier índole, tenía que haberlo dicho en forma clara, haber dicho: yo estoy siendo sometido a una presión y lo que yo pienso sobre este tema es esto. Ahora, lo otro es discutible, los problemas lo tuvo con el resto de los consejeros, en realidad él no se le pidió, ¿no? A él fue marginado, cambió la constitución. No, pierde la confianza. Perdió la confianza del Consejo. Perdió son como 7 personas. Del Consejo, exactamente, perdió la confianza del Consejo. Y bueno, le tocó una etapa muy difícil donde él se la jugó por una opción y que en realidad el resto de los consejeros no pensaban lo mismo. Tuvo problemas incluso con los funcionarios de derechos humanos. Entonces, lo que pasa es que en el estallido social hubo situaciones que fueron muy manejables para el gobierno. El gobierno de Piñera, con esa declaración de que estamos en guerra, yo creo que generó en el país una sensación muy compleja. ¿Ha pasado el tiempo, Florencio? Sí. ¿Y usted cree que hoy día no fue una guerra que no fue preparado? No, yo creo Esto que fue una explosión espontáneo. social. Es que yo me quedo con dos cosas distintas. Una cosa es la violencia que se produjo en algunos sectores, que fue tremendo y que yo la rechazo totalmente, pero yo vi las manifestaciones pacíficas, que fueron inmensas, que fueron demasiado grandes. Pero ninguna, yo no vi ninguna pacífica. No, yo participé en una manifestación que hubo de Valparaíso a Viña, inmensa, que copó toda la Avenida España, donde no hubo una piedra. Pero lo que pasa es que terminaban no pacíficas. Y terminaban cuando las personas querían realizar alguna actividad y lamentablemente carabineros por indicaciones y ahí venía la discusión, por indicaciones del Ministerio del Interior, ¿cierto? Actuaba de manera violenta, lo que no ocurría muchas veces en los saqueos. Yo tuve la experiencia personal aquí en el Belloto 2000, cómo los vecinos nos organizamos para evitar que personas extrañas vinieran ahí a saquear un supermercado. Y nos enfrentamos a ellos, estando a media cuadra carabineros, y les fuimos a pedir: pónganse ustedes aquí, que allá, y ellos no tenemos instrucciones. Entonces, yo creo que aquí hubo también de algunos sectores una incapacidad para detener a ese lumpen, a esos sectores y esos sectores que no tienen que ver con nada de actual, que ni siquiera están por esta constitución. Pero para poder hacer un diálogo, ¿incapacidad o mandato? Yo creo que las dos cosas un poco. Hubo algo de incapacidad también de la policía, que se rebalsó por lo que ellos mismos reconocieron, pero también mandato. Yo creo, y en ese aspecto creo que tienen razón aquellos sectores, porque se sabía que, por ejemplo, las balas de goma, ¿cierto?, no podían ser tiradas al rostro. Y ahí hubo decenas de chilenos que quedaron cegados y 2 que quedaron ciegos completamente. Entonces, yo creo que lo que hace Mico, creo que bajó de nivel. Yo fui colega de Sergio Mico, trabajé con él en la Universidad Andrés Bello, le tengo gran respeto a su trabajo intelectual. Es un gran, no solamente un gran abogado, sino que es un filósofo, Mico, es un gran académico. Lamentablemente, creo que con su posición frente al debate que estamos ahora, o baja de su pedestal, porque él, si tenía algunas críticas que hacerlas, debió haberlas hecho en el momento que correspondía. Estamos en Primicia Televisión y ustedes pueden ver a nuestros panelistas que estamos hablando de lo que ocurre en la contingencia en nuestro país, pero también vamos a entrar ahora de lleno a lo que es la nueva propuesta, y quiero darle la libertad a nuestros panelistas de que puedan tocar un tema de la Constitución que ellos consideren que realmente no debiera estar. Así que quiero partir por Julio Trigo para que me diga derechamente. No sé si no debiera estar, pero hay cosas que me gustaría debatirlas. Que no debieran estar. Y otras cosas que no deberían estar. Sí. Y obviamente la plurinacionalidad para mí no debería estar en la Constitución. Pluriculturalidad y reconocimiento de los pueblos originarios, pero no la plurinacionalidad. Y en ese aspecto he desarrollado en varios programas por qué pienso de esa forma. Porque efectivamente en Chile es un país unitario, es un país de mestizos, es un país que 200 años hemos compartido mestizos y un poquito más de mezcla con pueblo originario, pero a lo largo de estos 200 años pueblos simplemente fueron desapareciendo como tradición cultural, como visión de la cosmovisión.
Y eso fue justamente de generación en generación, en donde lamentablemente, como algunos pueblos de la zona macallánica ya no existen, por lo tanto no veo dónde está el énfasis de reconocer 11 o 9 naciones, cuando algunas ya casi ya no están como tradición, como cultura, como visión. En ese aspecto creo que ahí se pasó como 3 pueblos el tren de largo, porque los changos, creo que los cahuéscar y otros no tienen una representación en el tiempo en Chile. No dejo fuera a los aymara, que no son chilenos, desde el punto de vista son del altiplano, y el altiplano geográficamente, históricamente, era boliviano y peruano. Por lo tanto, es una invasión que hace Chile en la Guerra del Pacífico, y en realidad recupera, invade esos territorios, los instala, levanta la bandera chilena, y de ese momento, es decir, hace exactamente 140 años, tenemos pueblos aymara en Chile. Pero son pueblos originarios de la tierra, pero no pueblos originarios de la nación chilena. Porque tienen 140 años de existencia como chilenos, pero miles de años, o cientos de años, como pueblo aymara. También dejó, creo que, un capítulo especial a los Rapa Nui y, por supuesto, a los mapuches. Me parece que esos 3 pueblos originarios son pueblos originarios que han mantenido de una u otra forma sus tradiciones y su cosmovisión. El resto, me parece que es un exceso de creatividad, porque personas como los apellidos Trigo Araya deberíamos pertenecer al pueblo originario de Aguita. Es decir, yo hoy día podría sacar mi certificado en la CONADI como de Aguita. Pero mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi padre nos inculcó, porque tampoco lo tenía, ninguna tradición, ninguna cultura de Aguita. Por lo tanto, puedo decir yo que soy un representante de los pueblos originarios. Y me da la impresión, auditores, televidentes, que hay muchos como yo en Chile, que efectivamente somos chilenos, que por un tema administrativo, que es el apellido, te transforma en pueblo originario. Florencio, ¿usted pertenece a alguna etnia? No que sepa. Busca el Estado. Vamos a buscar. Bueno, para mí el tema no, yo creo que estamos frente a un texto sólido, un texto que reconoce naciones indígenas. Para mí ese no es tema. Y ha sido explicado ya hasta la saciedad. Bueno, y el caballito de batalla que algunos tienen para rechazar esto y están en su derecho, como lo dijo el presidente. Acogiendo la pregunta que hicieras tú, a mí hay 2 cosas que creo que no son buenas en la Constitución. Una la dijo Julio. Creo que la reelección en el sistema político, creo que la reelección del presidente no es una buena idea. Creo que eso, y por eso voy a votar. ¿Por qué razón? No, porque claro, porque en un periodo de 4 años, lo más probable que al segundo año. El segundo año. Claro, y que el segundo año ya se va a poner en campaña. Además, que recibiendo presión, ¿cierto?, para poder efectuar políticas que a él le den respaldo para su propia candidatura. Yo creo que debería ser un periodo distinto, me quedo con lo que había, un periodo de 6 años sin reelección, creo que sería preferible. Creo que también lo que tiene que ver con el estado de emergencia, que en la Constitución se saca y se engloba en lo que se llama un estado de catástrofe, creo que es una cosa semántica que no es buena, porque el estado de emergencia tenía una connotación diferente. Pero en términos generales, yo creo que estamos frente a un gran texto que, por supuesto, que como toda obra humana, y lo he dicho muchas veces, es perfectible. Y estoy seguro que se va a ir perfeccionando una vez que lo aprobemos, que estoy seguro va a ser la resolución de la mayoría. Julio, tenemos los últimos, para darle 2 minutos después, para terminar este primer bloque. Para cerrar el tema, sí. Me parece que hoy día el 70% de los chilenos aprueba o rechaza con modificaciones. Eso habla claramente que es un documento que se va a modificar sí o sí. El problema está con quién me da más confianza para que se modifique, votando rechazo o votando apruebo. Y yo creo que esa discusión se va planteando inevitablemente, porque ambos sectores, rechazo o apruebo, ya están diciendo que se debe modificar algunos aspectos. Como cualquier documento que es perfectible, pero el tema ya no está en si lo vamos a modificar o no. Está en quién confiamos más para que se modifique. Y en ese sentido, el rechazo, se habla de que siempre van a estar los mismos de derecha de siempre, que es lo que yo no creo, y en el apruebo, un gobierno sólido, con una elección ganada en cuanto al apruebo,
en realidad muchos sectores van a dejar de decir, dejemos las cosas como están. Por lo tanto, y aquí termino, me gustaría que el apruebo y el rechazo, que son los más sensibles a las modificaciones, lo dijeran antes. Que la próxima semana digan, si gana el apruebo, estas son nuestras modificaciones. Y si gana el rechazo, estas son. Y uno poder tomar una decisión tranquilamente en base a un documento conocido con anticipación. Y no después, que en realidad puede pasar cualquier cosa. Vamos a cerrar este bloque para darle 2 minutos a cada uno. 2 minutos, don Ya. Florencio, y 2 minutos para que ustedes puedan dirigirse a nuestros televidentes y manifestar las bondades de la nueva Constitución o las no bondades de la nueva Constitución. No, yo quiero hacerme cargo un poco de lo que dice Julio. Nosotros estamos sometidos a un 4 de septiembre a una elección bastante clara, donde hay 2 opciones. Aprobar este proyecto constitucional, que por supuesto que como toda obra humana posteriormente va a tener que sufrir algunas actualizaciones, o rechazarlo y quedarnos con la Constitución de 1980. Lo demás son elucubraciones. ¿Y por qué digo elucubraciones? Porque resulta que los sectores, aquí cuál es la gran actividad que se pretende. Los sectores conservadores de este país quieren recuperar ese tercio que le ha impedido al país avanzar en reformas estructurales. Y eso lo han hecho siempre. Siempre han acudido a lo mismo. Ocurren los mismos mitos, los mismos miedos, que aquí va a quedar la grande, que esto no va a resultar. Entonces, estamos frente a eso. No es que la gente no quiera creer. Ocurre que hay una historia donde constantemente los sectores conservadores, a pesar de haberse comprometido, y la historia, y lo dijo el presidente Elwin, lo dijo el presidente Lago, que habían compromisos de la derecha para cambiar la Constitución del 80, y firmado en ese momento por el señor Alaman. ¿Y qué hizo la derecha con Alaman? Le dijeron, no, a este hombre no lo reconocemos, y lo mandaron al exilio a Estados Unidos. Entonces, ¿la realidad cuál es? Tenemos que aprobar esta Constitución, porque esta Constitución en lo medular entrega fórmulas de mejorarla y sobre todo entrega derechos sociales, que fue la gran lucha que tuvimos en el estallido social. Julio. 2 minutos. 2 minutos. A ver, yo creo que nuevamente es la campaña del terror acá. Evidentemente, si gana el rechazo, vamos a estar regidos por un rato, por un tiempo, 24 horas, y ya hay modificaciones del Senado para hacer toda la reforma de forma rápida con 4/7. Y sin ninguna duda va a regir un mes, 2 meses, una semana. ¿Por qué le digo ese tiempo? Porque el pueblo de Chile, con un 80%, dijo no queremos la constitución de Lagos y Pinochet. No más esa constitución. Creo en el poder popular. Creo en que la fuerza social va a empujar para poder llegar a grandes acuerdos. Y puedo dar ejemplo. La tercera vía, nadie hablaba de ella hace 2 meses y yo publicaba cosas en el Facebook y se reían de mí. Hoy día muchos opinólogos de la televisión y la radio y nosotros mismos hablamos de la tercera vía, hablamos de reforma. Tellier dijo, no se modifica por comer una coma. Va a ser tal cual. Loncón dice exactamente lo mismo, pero hoy día ellos son minoría, incluso dentro de sus conglomerados. Por lo tanto, no creamos tanto en la campaña del terror que va a quedar la grande. Aquí tenemos que centrarnos en quién nos da confianza o cómo podemos obtener los cambios que deseamos, ganando, aprobando o rechazando. Eso es todo, sin ninguna duda, porque esta Constitución se va a modificar. El trabajo de la constituyente evidentemente dejó mucho que desear, un trabajo de mala calidad, y donde el Estado invirtió 17.000 millones de pesos para que hicieran algo bueno, y lamentablemente lo que no han entregado es un borrador que ya estamos pensando en cambiarlo sin antes revisar. Estamos en Primicia Televisión, señal 43.1, y por supuesto llevando hasta ustedes esta conversación respecto de la nueva propuesta de Carta Magna. Y antes de irnos a la pausa, quisiera dejar planteada el segundo bloque. Vamos a comenzar con, ¿hay algún tema que la nueva Carta Magna tenga que ver con nuestra quinta región? Yo creo que uno de los temas, sin verlo, sin necesidad, algo que también lo ha mencionado Florencio Flores y también lo ha mencionado Julio, es el tema del agua. No sé si hay otros temas más que se vea afectado. Si bien es cierto, la Carta Magna es para todos los chilenos, Florencio Valenzuela, perdón, le cambié el apellido. Sí, Flores, hijo. ¿Sí, Flores? No, Florenzuela, claro, y me dijiste Flores. Florencio Valenzuela. Claro. Sí, pero está escrito ahí abajo, ¿ah? Sí. Y vamos a colocar también, además,
la Instagram, no sé, ¿tiene Instagram, profe? No, Facebook llega, eso es lo más moderno. Facebook. para mí. Ahí. Bueno, lo más moderno que tiene el profe es Facebook. Entonces ahí le vamos a pedir a nuestra productora Julie y Julio Trigo, que también está con nosotros. Así que al regreso vamos a conversar con ellos respecto de qué manera afecta la nueva Carta Magna a nuestra quinta región. Plebiscito 2022. Y ya estamos de regreso, le dije que era cortita la pausa, y por supuesto con nuestros panelistas Julio Trigo Araya y don Florencio Valenzuela. Cortés por la madre. Cortés. Estamos con ellos acá hablando de esta nueva Carta Magna. Y yo hacía la pregunta en el blog anterior respecto de, ¿hay algo que esta nueva Carta Magna ayude, interfiera o no ayude o interfiera en nuestra región? Si bien la Carta Magna es para todo Chile, pero de alguna manera nos toca a nosotros la quinta región. Julio. No, yo creo que la quinta región, sobre todo la región cordillera, antigua zona cordillera, Petorca, Cabildo, San Felipe, Quillota incluso, todo se ha dado una tremenda lucha y discusión sobre el dominio del agua. Y efectivamente en el Código de Agua de 1989, que fue aprobada a última hora, en la dictadura, se mercantilizó los derechos de agua y se separó el agua de la tierra. Y efectivamente eso a veces teóricamente cuesta entenderlo. ¿Qué permitió esta situación? Que el mercado del agua tuviera un boom gigantesco, y eso fue de la mano con el desarrollo agroindustrial de la región. El hecho de mercantilizar los derechos de agua permitió a las grandes empresas poblarnos de árboles frutales y de un desarrollo potente exportador de frutas a Chile, porque justamente estos grandes empresarios agrícolas compraban terrenos gigantescos, compraban derechos de agua y de esa forma iban produciendo, exportando en dólares y por supuesto teniendo una muy buena ganancia. Era el modelo económico aceptado por Chile hasta ahora. Eso es nadie nos impuso eso. En el fondo aquí íbamos eligiendo a Bachelet, Lago, Freire, y votábamos y ellos decían, mi modelo es este. Por lo tanto, si votábamos y refrendábamos a ese presidente con un 50%, le estábamos diciendo que estábamos de acuerdo, en definitiva. Digamos las cosas como son. Como también decir un apruebo o rechazo a esa Constitución, exactamente lo mismo. Sea que evidentemente eso, al cabo de años, nos damos cuenta de que hubo una depredación de los cerros, se pelaron los cerros, se empobrecieron muchos suelos, y evidentemente hoy día hay que reevaluar esa situación. Y ahí entra el tema del agua, y efectivamente hay que volver el líquido vital, primero darle una prioridad a los seres humanos, a los animales y a la producción, y después a la minería. Y en ese aspecto el cambio constitucional, por supuesto, que nivela un poco más la cancha, pero hay que decirle a los auditores, eso no significa que va a aparecer el río Marga Marga, que va a aparecer la Concagua caudalosamente, eso no es así, porque además estamos en una sequía brutal de hace más de 15 años. Hoy incluso con las lluvias no se ha alcanzado los niveles normales para un año como lluvioso que teníamos antiguamente. Por lo tanto, me parece que es un cambio importante, pero también tenemos que tomar en cuenta el desarrollo de la agricultura familiar campesina, de la mediana agricultura y de la gran agricultura. Profesor, Bueno, ¿algún tema? Sí, no, con respecto a eso yo creo que lo que dice, lo que planteas tú y lo que plantea Julio, efectivamente es así. Nos toca. Nos toca directamente a nosotros, y el otro tema es el de las tomas, que ya voy a hablar, que somos una región donde hay mucha carencia de vivienda. Pero sobre todo el tema del agua, yo creo que Julio se equivoca un poco cuando plantea que aquí los gobiernos mantuvieron, aquí hubo grandes marchas, aquí la ciudadanía se expresó de manera masiva, es como la cosa de la previsión. Hubo marchas pero inmensas, participé en varias de ellas. ¿Cuándo? Lo que pasa es que durante todo el periodo que hablas tú, desde el año 95, claro, del año 95, hubo marchas reclamando el agua, oponiéndose al uso del agua en forma particular. Lo mismo en la previsión. Hubo aquí en Chile grandes marchas de protesta. Perdóname. Por esto. Espérate, yo creo, a mí me parece que estas son las cosas por las cuales hay que votar a prueba. Justamente porque aquí, en el Estatuto de Agua, se termina con este uso y con lo que planteaba muy bien Julio Trigo.
esto que se planteó de que los derechos de agua se podían vender, se podían privatizar e incluso eran heredables. Gente que compró derechos de agua que ni siquiera lo usaban, pero que posteriormente podían lucrar con ellos. Es decir, mientras las poblaciones, y es cosa de ver en nuestras regiones, las zonas que él se refería, Catemu, Nogales, mientras uno ve las inmensas plantaciones de palto en los cerros, ve cómo los pequeños medieros, los pequeños agricultores tienen a sus animales flacos y muchos de ellos prácticamente han terminado con la agricultura campesina. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dice el artículo 140, que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas de todos sus estados y fases en su ciclo hídrico. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el almacenamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Y también aquí lo plantea muy bien lo que dice que el Estado velará por el uso razonable de agua. Las autorizaciones del uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua con carácter incomerciable. Es decir, no se puede lucrar con ellas, no se pueden vender. Concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de agua y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Perfecto. Yo creo que eso es un gran progreso. Profesor, pero en ese mismo tema, que yo le encuentro toda la razón del mundo, y en ese sentido vamos a tener entonces una escasez de agua ahora para la producción, ya sea de palto, de naranja, de manzana, porque, claro, no va a tener acceso al agua. O sea, eso puede ocurrir. Es decir, si falta agua, puede ocurrir eso y pero mucho estoy más. poniendo, si ahora, claro, me dice la sequía, mejor nos quedamos callados. No, pero claro, lo que estoy diciendo respecto del tema que está en la Carta Magna. Si eso ocurre, si el Estado va a ser el dueño del agua, ¿cómo los agricultores van a tener entonces la posibilidad de, como usted dijo, de sembrar paltos? Se les va a asignar el agua de acuerdo a las posibilidades que tienen, pero no monopolizándola como ocurre hoy día, que ellos tienen la posibilidad de hacer pozos profundos, que tienen posibilidades de bloquear las cuencas y todo lo demás. Entonces, eso se va a terminar. El Estado va a asegurar que haya una distribución equitativa del agua. Claro, lo que ocurre efectivamente, y ahí es más Estado o menos Estado. Primer punto para discutir. Y ahí estamos con el Y el problema. segundo punto, que los gobiernos democráticos y civilizados se basan en elecciones de presidente, no en marchas. Por lo tanto, aquí había una votación cada cierto periodo de presidente de la República y que elegían un presidente con su modelo económico. Ahora había muchas marchas, pero esas marchas no ganaban la presidencia quien tenía el poder de hacer cambios. Entonces, por lo tanto, mi relato apunta a un Estado democrático civilizado como cualquier parte del mundo. Marchas, por supuesto, que van a haber siempre, pero si esa marcha no se traduce en la elección de un presidente, pocos cambios se pueden hacer. Por lo tanto, quiero dejar ese punto bien claro, porque, claro, había marchas, pero quien ganaba la presidencia era la Concertación. Y la Concertación mantuvo un modelo extractivista, y lo reconozco, y creo que todos lo reconocemos, pero no por eso va a ser estático en forma indefinida. Tiene que modificarse, pero tiene que modificarse que no entrampe la economía, en el fondo el desarrollo de la agricultura, que no entrampe esa vocación exportadora de frutas que tiene Chile. Entonces ahí me parece que tiene que haber un equilibrio justo. Y eso No podemos tener poblaciones sin agua, por supuesto que no. No podemos tener gente que acapare el agua, por supuesto que no. Pero me gustaría saber cómo esa Dirección Nacional de Aguas va a distribuir el agua. Claro. ¿Cuánto te va a dar a ti, a mí, hacia qué? Entonces, en ese sentido genera incertidumbre, por supuesto, en los grandes consorcios agrícolas, hay que decirlo como son. Y eso significa tal vez un detrimento en la economía, en las finanzas que genera la agricultura, y por supuesto puede traducirse en una mayor cesantía, o a menos que sea reemplazada por pequeños predios de multicampesinos o cooperativas, que es otro modelo. Por lo tanto, si estamos en el término de un ciclo y inicio del otro, discutamos cuál va a ser. Julio, pero Florencio, pero a propósito de esto, estaban constituyentes que fueron elegidos con esta proclama, que ellos iban por el agua. Y aparentemente sí, lo dejaron establecido en la nueva Constitución. Pero hoy día, todas estas buenas intenciones van a quedar en nada, hipotéticamente, si ganara el rechazo. Porque habría que hacer un nuevo trabajo para incorporar
eso que afecta a la región en una nueva constitución o en una modificación o en una nueva constituyente, como hablaba de la tercera vía No Julio. sabemos, eso son elucubraciones. Comparto completamente lo que dices tú. Ahora, yo creo Es decir, si gana el rechazo, esto no se toca. Ahora- En la Sociedad Nacional de Agricultura, no te olvides tú, que son los grandes dueños de Chile, están haciendo una campaña tremenda contra esto, justamente por lo que dices tú. Yo creo- Pero a ellos no les pero evidente, a ellos pero- no les interesa. pero es que están en su cambie. derecho. Total derecho. Mira, Si yo- El problema no lo tenemos con los conservadores. Ellos quieren defender sus privilegios y eso está perfecto. ¿Tú qué Aquí el tema es que nosotros, Sí. lo que hemos visto, cómo se ha depreciado la vida del campesino, del mediero, del hortalicero en esa zona, tenemos que pedirle que voten por sus derechos y no por los derechos del otro señor Yo- que no solo que vende el agua, que la hereda el agua. Yo creo que hay que hacer modificaciones, pero no por eso vamos a aprobar o rechazar. No por un Usted ha artículo. tenido muchos problemas porque el vocero de Modatina, ¿Ya? que ahora es el actual gobernador de la quinta región, no sé si ha tenido alguna participación en mejorar esta situación. ¿Se ha escuchado? respecto a Yo tengo eso? mi opinión del... Usted era muy crítico del... Sí, del gobernador regional. Encuentro que tiene cero de liderazgo. No existe en la región. No he visto ningún cambio. Me parece que es un cargo donde el Estado de Chile gasta muchos recursos, va pagándole un equipo profesional, un sueldo y todo lo que significa mover un cargo como ese, que fue votado por una gran mayoría de la gente de la quinta región, Salió en la primera. pero no tiene liderazgo. En realidad no está presente donde debe estar. Y lo veo muy concentrado en Valparaíso, Viña, no lo he visto en las poblaciones del interior. Realmente, para mí una decepción absoluta la gestión de Rodrigo Mundaca. Lo podríamos invitar. Lo Bueno, podríamos invitar también creo, que viniera al gobernador de la región de Valparaíso. Está abierta la posibilidad de que venga a nuestro canal para que nos converse respecto de las actividades que ha desarrollado como gobernador. Recordemos que, tal como decía Julio, fue elegido con amplia mayoría al punto que salió en primera vuelta. No hubo necesidad de ir a segunda vuelta. Creo que uno o dos en Chile que salieron en primera Exacto. vuelta. Y ellos, claro. Así que muy importante. Florencio. No, yo comparto de que ha tenido poca presencia el gobernador provincial acá. ¿Provincial o regional? Regional, es cierto, este señor Mundaca ha tenido poca presencia, pero creo que también la explicación que en su momento dio justamente tiene que ver con esto. Él está limitado por la Constitución. En el tema del agua, que se han tratado de hacer algunos cambios, ¿qué es lo que le han dicho? Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque la actual Constitución, como lo ha dicho Julio Trigo, da derechos de propiedad sobre el agua. Y eso impide cualquier cambio constitucional. Si eso Pero impide el cualquiera. gobernador- Sí, pero me imagino que el gobernador solamente no ve el tema del agua. No, Sí, bueno, sí, estamos sí, hablando del agua, por eso Sí. que te quiero decir. Sí. Y eso lo ha planteado. Ahora, yo creo que le ha faltado en algunas otras cosas porque choca justamente con la otra figura, que es complicado, esto del delegado presidencial. Pero a pesar de eso, creo que podría hacer más cosas públicas. En eso comparto. Pero también en este momento tan complejo que estamos viviendo, el Sí. presidente sale de repente a hacer anuncios y se le acusa de intervencionismo, Pero se le acusa de todo esto. Usted dice que no está haciendo intervención. No, yo Para creo nada. que yo creo que él tiene clara su opción y cualquier Obvio, todos cosa, sabemos. todos sabemos, Que- y cualquier cosa que haga el gobierno, como cualquier cosa que haga el actual gobernador, va a ser acusada de intervencionismo, si eso está claro. Pero no te puede Porque- paralizar eso. ¿Perdón? No te puede paralizar una Y gestión. comparto contigo, debería él, a pesar de que Sí. sabe que va a recibir de los sectores de derecha esta crítica que lo van a acusar y todo, él debería, incluso más, yo creo que el delegado presidencial que tenemos acá en nuestra zona, Fidel también- Cueto. En la Fidel provincia. Cueto, que está invitado para ¿Está la- invitado? Sí, lo ¿Cuándo tenemos viene? invitado la próxima semana. Él Ah, va a venir- perfecto. Iba a venir esta Bueno, semana. le recordamos que va a venir Sí, entonces. excelente. El Sí, delegado vamos a conversar con él. presidencial va a estar delegado con nosotros presidencial. acá. Lo habíamos invitado esta semana y lamentablemente, como yo te di la explicación, tuvo a esta misma hora una reunión con la gente del hospital de Limache, puesto que hubo una situación ahí con el último temporal que se llovió entero, eso fue un desastre. Que no fue temporal. Bueno, pero para el hospital fue temporal, parece, porque se llovió entero. Bueno, entonces lo que quiero decir que creo que las autoridades deberían superar, a pesar de la Contraloría y de los miedos, esto de salir al terreno a enfrentarse. y a Pero decir yo creo las que cosas no- pero no mezcles. al margen de este tema contingente, porque este tema lo que hagan las autoridades, igual los sectores que están por el rechazo los van a criticar. Pero hablamos de la Ese gestión es en mi general. tema.
Ahora, yo te digo eso, yo con el tema del agua, que fue su gran caballito de batalla de Modatima, la explicación que ha dado, y tiene la razón en eso, lamentablemente, que tenemos una norma constitucional que lamentablemente impide que el Estado tenga una actitud más firme frente al tema. Lo que ocurre es que... Y yo he tenido que recurrir solamente a esta cuestión, que es lo más último que hay, porque han enriquecido a mucha gente, a los famosos camiones Algie, que es un negociado impresionante. Sí, no, yo creo que es una gestión paupérrima la de Rodrigo Mundaca, muy deficiente, más allá del tema de la construcción, porque no entiendo, hay otra forma de poder liderar la región. Pero ¿no será que fue mal diseñado el cargo? No, mira, Orrego no lo veo como Mundaca. Orrego de Santiago lo veo presente al lado. Pero el gobernador de la Araucanía está complicado. Está complicado, pero el hombre que está ahí siempre dando la cara. Pero no veo en la tragedia, casi tragedia de la cordillera de los Andes en las últimas 3 semanas, que se bloqueó el paso por el tema de la nieve. Y que alguien dio la autorización. La pasada. ¿Sí? No vi jamás a Mundaca hablando algo. Si bien no le corresponde, porque eso está radicado en el delegado presidencial, pero por lo menos estar ahí, pues, estar con las víctimas, estar con los que estaban albergados, allegados. Así que, no, yo creo que ha dado por lo menos para mí, una sensación de una gestión bastante pobre, muy pobre. Perfecto. Estamos en Primicia Televisión, en el plebiscito 2022, para ir ya cerrando nuestro capítulo de hoy. Le vamos a dar los 2 minutos al señor Florencio Valenzuela, le vamos a dar los 2 minutos también al señor Julio Trigo. Siempre está abierta la posibilidad de que usted venga a participar, si es que le interesa, compartir, debatir, conversar respecto de esto que es la propuesta de Carta Magna de la nueva Constitución y saber qué piensa o cuáles son sus consultas. Si lo quiere hacer, lo puede hacer al correo contacto@primiciatelevisión.cl. Vamos a estar esperando su consulta o que lo invitemos, no tenemos ningún inconveniente. Le doy los 2 minutos al señor Florencio Valenzuela. Claro, yo quiero ocupar por lo menos 1 minuto en referirme que otro problema que tenemos en la región tiene que ver con la escasez de vivienda. Creo que tenemos un problema serio con las tomas. Es un problema muy serio que se ha ido agudizando y por eso que creo tan importante, que también está en la Constitución, que además de entregarse subsidios para que las personas tengan su vivienda propia, se busquen otras fórmulas para que las personas puedan tener una vivienda digna. Yo eso lo veo muy, muy importante. Creo que es relevante avanzar en esa dirección. Y por eso estoy tan optimista. Creo que el 4 de septiembre, que ya nos quedan prácticamente solamente 5 semanas, pensando fundamentalmente en los jóvenes, que son los grandes artífices de lo que del futuro de Chile, y yo creo que vamos a tener un gran respaldo ciudadano para apoyar una constitución que, como lo hemos dicho, seguramente va a tener algunas modificaciones como todo en la vida, pero que nos permite tener un piso mucho mejor que el que hoy día existe, sobre todo en lo referido a los derechos sociales. Derechos de vivienda, derechos de salud, derechos de educación, derecho a la pensión. Creo que son elementos muy, muy importantes que nos van a permitir tener un país más justo y más igualitario. Profesor, ya que tocó el tema de la vivienda, de la información que existe, son 650.000 viviendas las que hacen falta y no hay el dinero para satisfacer esa necesidad. Se han propuesto distintas alternativas, pero quisiera consultarle, usted tiene la información de cuánto son las familias que están, de esos 650.000, ¿cuántos corresponden a la quinta región? No tengo esa información. Información que tengo, que este gobierno se ha comprometido en su periodo, que es una obra gigantesca, a construir 250.000 viviendas en los 4 años. Yo creo que esa es una cifra muy ambiciosa, ojalá que se pueda hacer, porque si no va a solucionar este tema, va a avanzar mucho, sobre todo que lo dejó en descubierto en la pandemia. Mucha gente que vivía de allegado, producto de la pandemia, tuvo que abandonar esos hogares y irse a tomas, a lugares. Y sobre todo, yo lo voy a decir aquí en la zona de Margamarga. Yo trabajo repartiendo, usted sabe, en algunas actividades de repartir algún producto y le puedo asegurar que la cantidad de tomas... ¿Y usted, profesor, piensa de que la migración es causa también de esto, de que hay una falta tremenda de vivienda?
Es decir, yo creo que, claro, influye. Hay muchas personas que son migrantes que están viviendo en esas tomas, pero no solamente ellos. Sí, hay también muchos chilenos que están ahí y también hay que reconocer de que ahí lo que se necesita, y ahí las autoridades fallan, en hacer un catastro objetivo, porque hay personas que han hecho, lamentablemente, de este asunto, no todas, por supuesto, pero un porcentaje no menor, han hecho de esto un verdadero negocio. Yo creo... Cómprenlo, se van a una toma, venden eso después en millón y medio de pesos, se van a otra, qué sé yo. No, pero es más grave, es más grave, profesor, porque la última vez el empresario de Concón, que fue asesinado por un sicario, tenía un terreno que fue literalmente loteado brujamente y fue vendido, y hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha podido sacar la gente de ahí. Entonces, tal como dice usted, también se ha aprovechado esta situación para el problema, Víctor, es que son las señales que se dan. Y yo creo que en ese aspecto el ciudadano que junta su platita y que ahorra en su libreta y postula el subsidio, que camina a veces 10 años para obtenerla, se da cuenta que al lado un grupo de personas se tomó un terreno y el Estado casi le da las mismas condiciones que el que ahorró 10 años. Las señales son súper potentes. La solución del tema de la vivienda no es sencillo y tampoco es mágico, porque 250.000 viviendas, trenes, CAE, deuda de los profesores y otras cosas más que ha prometido el gobierno, que suman 90.000 millones de dólares, con una economía deprimida, con cesantía. ¿Y por qué hablo? ¿Por qué vinculo con la economía? Como el Estado es uno solo, todos aportamos con nuestro impuesto para que el Estado tenga dinero. Y de ahí salen esos dineros para que financie los trenes, las casas, la salud, etc. Ahora, sin copago. Sí. Entonces, lo que a mí me preocupa, y sobre todo esta Constitución, que de repente siento como una carta al viejito pascuero, que son tremendamente valorables todo lo que se desea ahí. Pero como un país en subdesarrollo y pobre, que no, claro, dice, no, que tiene dinero, ok, medio entonces, va a poder financiar todos esos derechos. Y ahí está el punto. Y si hoy día un gobierno con promesas para ganar una elección tiene una cuenta que pagar por 90.000 millones de dólares, que casi es todo un presupuesto de la nación, o parte del presupuesto de la nación, es más que el presupuesto. Y más que el presupuesto. Entonces, 22.000 millones son de dólares. Y si no tenemos generación de recursos, ¿cómo tú le vas a querer comprar a todos tus hijos un determinado juguete caro si estás con un trabajo a medio camino? Evidentemente, y tú sales, haga una carta a viejito pascuero, te decir, queremos un auto eléctrico, queremos un trencito, queremos esto, pero ¿cómo financio eso? Si el tema está cómo lo financiamos, auditores. No es cosa de decir quiero esto, que esto otro. Préstamos. Préstamo al Banco Monetario Internacional o préstamo... Chile ya se endeudó. Ya se está endeudando. Y eso significa inflación. Y la inflación la vemos todos los días en los supermercados. Los jóvenes, sub 30, no conocen la inflación. No conocen el decirle, sabe que le vamos a meter solo 1 kilo de arroz, no más. No conocen cuando van al supermercado y, no hay fideo. No hay fideo. Entonces, esa situación de la inflación va comiendo lentamente el sueldo fijo de la gente, va comiendo el bolsillo y nos va empobreciendo. ¿Tú crees que escasea los productos cuando hay inflación? Por supuesto, porque ahí la persona que tiene el producto, que provee... ¿Cuál es la solución económica? Emitir más billetes. Bueno, billetes significa más inflación. Claro, más en Argentina, tú andas y en Venezuela así con unas cajas de dinero, porque no quieren emitir billetes más grandes, porque no quieren reconocer la inflación al año del 90%. Argentina está quebrada. Sí. Bueno, esta forma, Estados Unidos tiene una inflación el doble de la de Chile. Esa es la realidad. ¿El doble de qué? ¿De la de Chile? Sí, tiene una tremenda inflación. Tiene una 14? inflación tremenda. ¿Nosotros Estados cuánto Unidos. estamos? ¿Cuánto está Nosotros Chile? estamos en este momento en menos del 10. Pero al año el 13%. Entonces, sí, pero y sigue tiene 26%. No, Estados Unidos tiene casi en este momento el 18%. No, ¿Sí? no, no. Anual. No, Anual tiene, ustedes lo pueden ver. Profesor, acaba hoy día, Sí. la Fed, Sí. hoy día acaba de subir la tasa de interés Para controlar la inflación. y en este momento es un 7,5%. 7,5%. Y con esta alza, se podría llegar a los 10, pero técnicamente van a llegar a los 2 dígitos, pero no un 18. Bueno, quiero decirles que ellos no tuvieron ni retiro, ni ofertones, ni nada. Sí, claro. Pero no, lo que te quiero decir es de que Estados Unidos está pasando, porque el mundo está pasando una situación económica muy delicada. ¿Estamos de acuerdo? Está pasando. Entonces, achacar a que esta constitución va a generar un problema, qué sé yo,
¿Qué son las constituciones, querido amigo? Son proyectos a largo plazo. No significa que esto se vaya a implementar de un día para otro. Este es un proyecto, estamos avanzando en esa dirección. Y lo que hacen los gobiernos justamente ir graduando estas posibilidades. Seguramente no vamos a ver un tren en todo Chile, pero por supuesto que se podrá iniciar esta necesidad que la hemos expresado tantas veces en tener un tren de Santiago a Valparaíso. Eso será una realidad, profesor. Yo creo que se va a iniciar eso, como todas las cosas. Esto no son cosas de un día La para cinta, otro. a lo mejor puede ser la cinta. ¿Sabes tú que, Si aquí todos se los la cinta, intendentes de los últimos 20 años de la quinta región Todos los intendentes. han cortado la cinta del tren entre Mendoza y los Andes? Hasta maquetas hacen. Bueno, ese Y tren no han sí, sacado ni sí. media pala de tierra. No, el tema es que nosotros es que echarle la culpa a esta constitución, No, pero de que que eso es- echarle la culpa de que aquí hay un ofertón, de que sea esto, no es así. Esto es un proyecto de país que pero apunta hacia efectivamente, eso. yo creo que con lo que se está ofreciendo acá para nuestro país es imposible cumplirlo económicamente No. en la situación que estamos. Eso sí. Yo creo, porque aquí sabe lo que faltó una cosa que en el otro programa algunos lo han planteado y yo lo comparto. Aquí nosotros tenemos cobre, tenemos litio, que hoy día es explotado inicuamente por compañías extranjeras que se llevan eso. Eso hay que nacionalizarlo, hay que volver a la ley de pesca, hay que revisar esa ley y hay que nacionalizar eso. Chile es un país que tiene mucha riqueza, demasiado, y somos pocos habitantes. Lo que pasa es que esto se ha privatizado al máximo y tenemos que volver a un Estado que recupere eso para nosotros. Claro, Sí, como profesor, el estado de la eso pero es lo casa. que usted queremos. es cierto lo que ha dicho de las riquezas, pero las riquezas se van a acabar, tarde o temprano. Claro que sí, pero va a pasar Entonces lo del creo- salitre. Claro. Y tarde o temprano, yo creo que también una de las cosas, yo no sé, y le pregunto esto a usted y a Julio, si la revolución tecnológica está considerada ahí. Es decir, aquí se habla también del avance tecnológico, pero aquí hay que invertir también en eso. Hay que Claro. invertir, hay que hacer. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en la medida que nosotros estemos mandando el cobre como lo mandamos, que mandamos el litio como lo mandamos, sin extraer, sin tener refinerías poderosas, sin hacer inversión en eso, ¿Refinerías? nos va a seguir, claro, por Como la supuesto, hay que Ventana. ubicarlas bien. No, como la ventana no, porque es una antigua, con muchos problemas, pero en Alemania hay refinerías que no contaminan. claro, lo que ocurre es que No, Floro genera un gran sueño Que si no gigantesco. es que tú tienes una actitud muy negativa. Me está por interrumpiendo Julio, ante Floro. todo. Me está interrumpiendo Floro. Como una. Ya estaba súper bien, pues ya empezó No, pero- Es que entonces se nos emociona. instala como un sueño donde todo va a mandar de la mano, flotando poco menos, que vamos a construir refinerías que son carísimas, de alta tecnología, que no contaminan, que una yo creo que nos lleva 3 presupuestos, y yo creo que la gente hoy día necesita más seguridad, necesita combatir la inflación, necesita parar la migración, necesita parar y controlar la violencia en la Araucanía, y de esos temas nadie habla. Nadie habla, Y estamos la hablando de violencia y la sueños. seguridad de hoy. Claro, en el fondo hoy día todo hay problemas. pero si los seguridad programas de absoluta. televisión es de lo único que se habla, Julio, pero eso. termino. Entonces, me parece que los grandes sueños son importantes y también hay que ver qué posibilidades hay de cumplirlos. Pero el presente hoy día está abandonado absolutamente. La Constitución lo ha consumido todo el discurso. Ok, de verdad que interesante tema. Hemos estado tocando con ustedes junto a Florencio Valenzuela y Julio Trigo. Ahora sí, les voy a dar un minuto porque nos pasamos demasiado. Un solo minuto, Florencio, un solo minuto, Julio. Julio primero. Julio. No, yo creo que, volviendo al borrador, se informen en profundidad. Todos estos articulados tienen interpretaciones, ojo, y la interpretación evidentemente la da quien lo lee. Yo creo que hay valores profundos en nuestro país que son atravesados con esta nueva constitución, este borrador, que están afectando a grupos determinados de chilenos y chilenas. Y de ese punto de vista, tomen su decisión tranquila, sean de izquierda o derecha, da lo mismo. Ustedes tienen que leer el documento y ver si les gusta o no, o si definitivamente, por ejemplo, el derecho a aborto, que no les parece, bueno, es su derecho para votar rechazo. No tengan miedo y voten con tranquilidad y sin complejos. Ok, Julio. Profesor, un minuto. Pues claro, yo quiero hacer un llamado a tener confianza, esperanza, porque esta constitución recoge los anhelos que fueron expresados en el estallido social. Que no le hagamos caso a los pitonizos de los miedos, porque siempre ha sido las grandes armas de los sectores conservadores. La ignorancia y el miedo. Y están utilizando esas mismas armas hoy día.
tengan confianza, sobre todo las generaciones jóvenes. Tenemos un gran texto constitucional que es posible, por cierto, de mejorarlo, pero la posibilidad de votar apruebo nos permite mejorarlo teniendo un piso mucho mejor de derechos sociales, que es lo que la sociedad chilena había demandado. Y a ustedes muchas gracias. Despedimos a Florencio Valenzuela y a Julio Trigo en esta oportunidad. Gracias por estar acá. Y a ustedes a seguir en la sintonía de Primicia Televisión. Este programa, una vez que se emita y usted lo esté viendo, si lo quiere repetir, lo va a ver en nuestro canal YouTube de Primicia Televisión. Que esté muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Plebiscito 2022. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.